Si tú tienes una clínica y la quieres hacer crecer, está muy bien, pero hay una filosofía japonesa que dice empresa rica, empresario pobre, y así tiene que ser. Es decir, todo es para el negocio, para hacerlo crecer, y espero que algún día, ¿verdad?, me dé dinero para no estar dependiendo o que esa clínica no dependa de mí. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Infocito Estratégico. El día de hoy tenemos y traemos aquí en exclusiva al Sensei Ángel González, que ahorita nos va a contar por qué le dicen el Sensei, pero les digo que él es odontólogo y experto en negocios, porque justamente como muchos de nosotros, al tratar de convertir su clínica en un verdadero negocio, pues al final de cuentas aprendió muchas cosas de cómo administrar su clínica dental y ahora lo transmite a otras personas. De hecho, por eso él está aquí. Y bueno, no nada más es un episodio dedicado para dentistas, para odontólogos, sino que si tú tienes un conjunto de consultorios, una clínica, etcétera, seguramente esto te va a funcionar también. Así que quédate hasta el final que vamos a aprender muchísimo con el Sensei Ángel González. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal, Ruth? Muchas gracias y un saludo también a toda tu audiencia. Gracias por la presentación. Me dicen el sensei porque desde hace años, prácticamente desde que estaba en la primaria, he sido maestro de algo. Y entonces se me ha dado como, o se me facilita bastante tratar de explicarle a alguien algo. Y entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que creo que explicas tú mejor que el maestro. ¿Por qué no te haces maestro, no? Y en una ocasión, un dentista, un colega, me dice, oye, sensei. Y yo, chinga, ¿pero por qué me dices así? Me dice, no, es que nos enseñas bien y te apasionas y te gusta, y eso es lo que hace un sensei, ¿no? Y pues ya a partir de ahí me empezaron a decir, pero obviamente no había nacido Dental Business Training. Y muchísimas gracias por la invitación. Esperamos, así como lo comentas, que a tu audiencia le interese, no solo a dentistas, sino a médicos. Es más, cualquier persona que quiera tener un negocio, que sepa cuáles son los pormenores. No es nada más operar el negocio, sino saber qué es lo que hay detrás de cómo funciona la maquinaria, ¿verdad? Claro. Y justamente por eso, fíjate qué curioso, la misma razón por la cual te dicen sensei, por eso te hemos elegido para que estés aquí el día de hoy con nosotros, Mm. porque justo queremos desmenuzar y que nos expliques exactamente qué es o en qué consiste esa maquinaria que hay detrás de un negocio, Ujú, en este caso, pues de una clínica dental. Y digo, ujú. vamos a empezar con todo. Me gustaría que a lo largo de este episodio desglosáramos los aspectos más importantes para tener el control, pues administrativo, financiero. Sé que una cosa nos puede llevar a un episodio, una clase completa, pero quizás conocer la estructura general para poder saber a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo abro un negocio? O sea, yo creo que todo el mundo que se te acerca contigo y dice, ¿cómo le hago? Entonces, Ujú. paso número uno para iniciar, ya no con un consultorio, sino con una clínica o con un conjunto de consultorios para aquellos médicos. ¿Cuál es el paso uno? Ok, gracias. Híjole, es una buena pregunta, pero bueno, en general yo la respondería de la siguiente manera. Si quieres empezar un negocio, lo que tienes que ponerte a pensar es que una de dos, y así tal cual se los voy a decir, o va a ser tu autoempleo glorificado o va a ser un negocio. Si va a ser un autoempleo glorificado, te necesita todo el tiempo, necesita que vendas, necesita que le prestes atención, necesita que estés ahí presente. Tiene sus grandes ventajas, claro, porque por ejemplo, en medicina, en odontología, pues obviamente tú te enfocas y te identificas con el doctor. Entonces, si vas a un consultorio, pues está un doctor o un médico y él es el que se encarga de atenderte. Pero en cambio, cuando hablas de una clínica o digamos que comparativamente hablando, una clínica médica, pues sabes que van a existir otras personas que te van a trabajar, o sea, va a existir una figura de una recepcionista, va a existir una higienista asistente y van a existir los médicos, tanto generales como especialistas. Entonces estás hablando de cómo funcionaría una clínica, pero vista desde un punto de vista am, de negocio. Entonces, eso es lo primero que tienes que definir. Y ya una vez que definas eso, entonces ahora sí, quiero ser el del autoempleo glorificado. Bueno, pues adelante, no necesitas nada. O sea, lo único que necesitas es ser muy bueno, capacitarte, obviamente, y atender muy bien a los pacientes y ya. No necesitas hacer más nada. No necesitas saber de rentabilidad, de finanzas, no necesitas saber nada. ¿Por qué? Porque tú te puedes pagar lo que tú quieras, porque vas a financiarte tu vida personal, porque no necesitas pagarle a nadie más. Pues digamos que va a ser por eso un autoempleo glorificado, abres a la hora que quieres,
pides vacaciones cuando quieres, que bueno, eso tiene sus desventajas, ¿verdad? Y en el caso de una clínica o un negocio, te tienes que enfocar en, número uno, si tienes la personalidad de ser un gerente, líder o dueño, que es muy diferente. En el primero, el control era tuyo, o sea, 100% dependía de ti, pero en una clínica no, en una clínica depende de las decisiones de terceras o de cuartas personas y que generalmente no son nuestros clones. Y hay que estar dispuestos a aceptar ese tipo de cosas. Y hay personas, sobre todo los médicos y sobre todo los especialistas, que es muy complicado aceptar que haya alguien que haga mejor las cosas que ellos. Entonces, la personalidad de repente como que se pelea bastante, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, porque yo tengo colegas, Ruth, y a la audiencia también, que dicen, ya tengo mi consultorio, quiero poner una clínica. Y como que piensan que es nada más multiplicar sillones dentales y ya, contratar a dos, tres ahí personas. Y a lo mejor las ventas van muy bien, o sea, empiezan a tener muchos pacientes, vaya, pero se les empieza a salir todo de control porque no conocen la estructura administrativa que hay debajo de. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Es que sí está muy chido poner una clínica, pero no sabía el pedo en el que me iban a meter. Ok, ok. Y entonces, justo cuando hacemos esta transición hacia la clínica, a, digamos, escalar ese negocio, hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Una de ellas, ya dijiste, es la contratación del personal, pero también la estructura financiera, administrativa, cambia, ¿no? Incluso nuestras habilidades. Si viéramos desde estos puntos de vista, ¿no? Personal, finanzas y lo administrativo. Para poder hacer esa transición, a ver, vamos a hablar de cada uno de los pilares, quizás las cosas más importantes. Empezamos ahorita que lo tocabas con la parte del personal, ¿no? O sea, ya me voy a expandir, no quiero que dependa de mí y decías tú, implica también reconocer las habilidades del otro y aceptar que también pues, necesitamos ayuda y no querer hacer todo nosotros. Pero, ¿qué otra cosa implica contratar personal o qué consejos tienes para hacer bien esta parte del trabajo? Ok, bueno, si nos vamos a meter a ese tema que es uno de los pilares más importantes, y yo creo que es en el que más me enfoco, es todo lo que tiene que ver con las fases del personal, ¿no? Lo primero es reclutamiento. Entonces, mucha gente lo que hace en el reclutamiento, entre comillas, es, oye, necesito un asistente dental, ¿no conoces a alguien? Y llega ese alguien, ¿no? Doctor, me dijeron que necesitaba un asistente a sus órdenes. Sí, mira, vente, necesito que me ayudes a esto, esto y esto y esto. Listo, capacitación, reclutamiento, entrevista, todo quedó en 30 segundos. Listo, contratada. O sea, y el contrato es de palabra, no hay un contrato físico de por medio, no hay un abogado, no existe una figura de un contador, no existe el lead, no existe el Infonavit, no existe nada de eso. Y entonces, básicamente así es como contratan la mayoría. Entonces, ahora, ¿cómo debería de ser? Bueno, el primer paso es hacer o sea, tener una sistema. Yo me enfoco mucho en la sistematización de todo. O sea, si yo les platico a lo mejor ahorita reclutamiento, entrevista y selección del personal, pues obviamente eso lo tengo que documentar para que no importa si lo haga yo, Ángel, lo haga la asistente, lo haga la encargada, la recepcionista, o sea, quien tenga que hacer las entrevistas se enfoque en hacerlo, independientemente de que esté yo dueño o no. Por eso digo que la personalidad ahí juega un papel muy importante, porque yo ya voy a empezar a quedar en un segundo término como dueño. Yo voy a ser el que gestiona, más no el que entrevista. Entonces, ese es el primer paso, vaya, la parte del reclutamiento. Ahora, dentro del reclutamiento necesitas tener a dos figuras que son importantes sí o sí. Necesitas a un contador y necesitas a un abogado. Ya. Esas serían las personalidades, quizás lo primero que se contrataría, como tener abogado, contador, y ya de ahí Ujú. el resto de tu personal, tu asistente, etcétera. Ok. Exactamente. De hecho, desde que tú metes a una persona, a una segunda persona a tu negocio, ya necesitas a un abogado, sí o sí. O sea, cuando estás tu sueldo no necesitas un abogado, solamente el contador y ya. Pero si ya vas a contratar a una o a dos personas más, sí o sí necesitas al abogado porque él te va a ayudar en la asesoría laboral, que es yo creo que el talón de Aquiles de todos los negocios en México, ¿verdad? Pero aquí a mí me quedaría la duda. ¿Los contratas, digamos, pides sus servicios como por honorarios o son contratados también como ya parte de la estructura de tu clínica? No son contratados como outsourcing, como si prestaran honorarios ocasionales, esa es una opción, y la otra es por iguala de servicios, que es la opción que yo les recomiendo.
Las igualas de servicios, en este caso el contador o el abogado, pues están en su negocio y nos prestan cierto grado de asesoría durante el mes. Se le paga obviamente una cuota fija cada mes, como si fuera honorarios, justamente como lo acabas de comentar. Y obviamente la figura más común en este aspecto, pues es el contador, ¿no? Que te cobra ahí cualquier cosa al mes, te hace tus declaraciones de pagos provisionales al ISR y ya, ¿verdad? Prácticamente es todo. Pero en este caso el abogado cumpliría una función de asesoría en contratación, despido, finiquitos, reglamento interno de trabajo, normas, políticas, etcétera. Entonces, por eso es que es Sí. bien, bien importante. Y bueno, ya a lo mejor clínicas muy grandes necesitarán abogados un poco más especializados, ¿no? A lo mejor en temas de salud muy particular o en temas corporativos o en temas fiscales. Oye, y por ejemplo, ahorita que decías, cada, digamos, proceso de contratación, la entrevista y todo esto, tenemos que diseñarlo de manera que aunque nosotros no estemos, alguien más lo realice. ¿Y cómo sabe ese alguien más qué cosa tiene que realizar? ¿Cómo estandarizas esos procesos para que no se hagan a libre albedrío o alguna cuestión así? Bueno, ahí nosotros lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos una codificación de carácter o codificación de personalidad, por así decirlo. Entonces, generalmente caen dentro de 4 personalidades, digamos, en general, para las personas que son extrovertidas, que son muy sociables, extrovertidas, que son coercitivas, introvertidas, que son rencorosas, introvertidas, que son técnicas operativas. Entonces, esas serían las 4, digamos, personalidades y según cómo se vaya desenvolviendo la persona en la entrevista, tú la vas catalogando, ¿no? Ok, es introvertida, rencorosa, pero yo necesito una persona extrovertida, social. Entonces, pues definitivamente no es una persona que vaya encajando ahí. Pero si digamos que va cayendo dentro de más o menos la personalidad y el perfil, entonces ahora vienen otro tipo de evaluaciones, digamos, un poco más cuantitativas, como por ejemplo, llegó temprano, cuánto duró la entrevista, aproximadamente dónde vive, cuánto espera ganar de sueldo, vive con sus papás, está casada, tiene hijos, qué pasivos o qué gastos tiene. Entonces, numéricamente hablando, calificamos pues, la personalidad contra lo que nosotros podríamos ofrecerle en ese puesto. Entonces, cuando ya hacen match ambos bloques, es cuando ya me dicen, doctor, voy a contratar a esta asistente. Perfecto, adelante, no hay ningún problema. O sea, la gente ya sabe, vaya, qué es lo que tiene que evaluar, por así decirlo. Y siempre ahí lo que hacemos es que las primeras entrevistas, o sea, las hace, por ejemplo, las hace mi esposa o Juventina o Lupita, que son los imagotipos ahí que genero en las redes. Y Juventina le enseña a otra Juventina cómo se debe de entrevistar. Entonces ya todo el mundo en la clínica va a saber entrevistar. O sea, no se trata de tener un personal de capital de recursos humanos, porque eso es lo que yo les digo, esto es un cuello de botella. Siempre que tienes a un líder encargado de un área de finanzas, de recursos humanos, etcétera, son cuellos de botella y no te permite tomar decisiones rápidas, sobre todo en un micronegocio, que será un consultorio o una clínica. Claro. Oye, ¿y hay alguna manera de saber exactamente eh, cuánto personal necesito? ¿Cómo lo calculo con base? Porque decías tú, no es llenar de sillones y decir, como ya tengo 5 sillones, pues entonces 5 asistentes. Sí. ¿Cómo mides esa parte de qué demanda tienes tú de personal para saber cuántos contratar y también pues que la clínica esté otorgando los servicios pues adecuadamente? Ok. Esa es una pregunta muy, muy buena y sí te la voy a responder porque hace poquito dimos un curso en Ciudad Juárez y les dije a esto que me acabas de preguntar, se los dije así y me dijeron, doctor, con eso que nos acaba de decir, nos acaba de pagar todo el curso que nos vino a dar aquí. Entonces, el parámetro es el siguiente, y yo sé que les va a sonar un poquito ahí medio extraño. El 15% de los ingresos facturables se tienen que ir directamente al personal que tienes contratado. Entonces, por obvias razones, si tú quieres dar un sueldo de 10,000 pesos a una persona, pues tendrías que estar facturando como mínimo 100,000 pesos, ¿no? Y si quieres tener una segunda persona, pues tendrás que facturar 200 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el parámetro de la facturación para mí, Ángel, es mi base. Siempre que les enseño algún curso, diplomados o algo, les digo, tu cantidad tiene que ser facturable, no ingresos, facturable, que entre a la cuenta, que el SAT le guste ese tipo de transacciones.
porque sepa que le vas a pagar impuestos, porque en la medida en la que tú logres tener facturación formal, vas a poder contratar formalmente. ¿Sí? Y me hace todo el sentido, ¿eh? Fíjate, a mí también me ha sucedido esta parte, porque mucha gente piensa, no, por debajo del agua, yo no quiero pagar el SAT de impuestos, pero aquí, y tomo el hilo también para irnos inclinando hacia el siguiente rubro que hablábamos, que es la parte de las finanzas, que también si quieres crecer y hacer todo esto, tienes que estar, pues digo, aunque no nos guste y no estemos de acuerdo, son las reglas y hay que cumplirlas, que al final de cuentas, como dices esto, ¿cómo vas a tener un empleado? ¿Cómo lo vas a dar de alta? Como se debe, como la ley lo marca, si en teoría pues no tienes ingresos y no hay negocio y no pagas impuestos, ¿no? Entonces, me hace todo el sentido. Y sí es cierto, es un gran tip ese que nos diste, que realmente con esto también destinar a tus recursos en general, ¿no? Porque supongo que no nada más es al proceso de capacitación y esto, sino a los recursos humanos en general, digamos nómina, por así hablarlo, Ujú. destinar ese 15% de lo que estás facturando y que todavía te queda para los gastos y para todo lo demás. Entonces, ahora sí, perfilándonos al rubro de finanzas, eh, cuéntame cómo se hace esto, ya, ¿cómo desglosas ese pastel? Digo, ya vemos cómo lo vamos administrando, porque llegan los dineros y pasa que o gastas más o reinviertes y es un relajo y no sabemos qué cosa hacer. De ese pastel de ingresos que tú estás teniendo, una de las rebanadas pues viene a ser la parte de pues, tu 15% nómina. Lo demás, ¿qué cosa consideras? ¿Qué porcentajes? Ok, muy bien. Por ejemplo, bueno, en el área dental existen dos, digamos, bueno, tres familias, vaya. La primera familia se llama costos directos, la segunda familia se llama gastos del negocio y la tercera se llama financieros o gastos financieros. En el rubro de costos, que en el caso dental sería depósito dental, laboratorio dental e insumos directos de farmacia, tendríamos que estar destinando aproximadamente el 10% de la facturación para volver a reponer ese inventario o volver a reponer esos materiales dentales. Entonces hablamos de un 10% aproximadamente. Esos son, básicamente son los únicos costos que vamos a tener como dentistas, ¿no? Ahora, contratar a un dentista y le estés pagando un sueldo y eso, pues obviamente no es un costo, porque muchos lo comienzan a confundir. Entonces, eso sería un gasto. Y obviamente para explicar la diferencia entre costo y gasto, siempre les digo, ¿no? O sea, digo, para la gente que nos está escuchando, una botella de plástico con agua, de la marca que ustedes quieran, ustedes la compran en la tienda de conveniencia y una botella con agua más o menos debería de costarles 78, 79 centavos aproximadamente. Y ustedes nunca pagan eso por eso. ¿Por qué? Bueno, no pagan esa cantidad, vaya. ¿Por qué no la pagan? Pues porque no están pagando el costo, están pagando un producto completo que lleva el costo para poder hacer el plástico, para poder tener el agua, pero el gasto de marketing, el gasto de la repartición, el gasto de la persona, los porcentajes y comisiones de banco, la facturación, impuestos, etcétera, etcétera, es lo que tú estás pagando a la hora de consumir un producto. Nosotros no vendemos productos, vendemos servicios. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar tres corrientes, ¿no? Digamos, los costos serían un 10%. Dentro de los gastos estaría mi sueldo como dueño, pero ojo, el sueldo como dueño es el sueldo de una persona normal. O sea, porque muchos colegas dicen, no poner un sueldazo y quieren ahí que el personal pues les pague obviamente su sueldazo. Pues definitivamente no. O sea, tú tienes que, yo les digo siempre, o sea, hay que ser muy conscientes de, si tú tienes una clínica y la quieres hacer crecer, está muy bien, pero hay una filosofía japonesa que dice empresa rica, empresario pobre, y así tiene que ser. Es decir, todo es para el negocio, para hacerlo crecer, y espero que algún día, ¿verdad?, me dé dinero para no estar dependiendo o que esa clínica no dependa de mí. Entonces, esa personalidad que tenemos, Ruth, y escuchas, de yo soy el dueño contra yo soy una persona más, un engrane más, a muchos no les gusta que se los diga. Entonces, bueno, sería el sueldo del dueño, sería el sueldo de las otras personas, externos, especialistas, etcétera. Y aquí vendrían los rasgos característicos del cómo voy a jalar pacientes nuevos, que serían gastos de marketing, perdón, sí, gastos de marketing y ventas. Hablamos de aproximadamente un 10%. O sea que en el ejemplo de los 100,000 pesos mexicanos, lo más que tendría para compartirle a una agencia de marketing o a un
Teleperformance, que se encarga de conseguir pacientes vía telefónica, lo máximo mi presupuesto sería 10,000 pesotes al mes. Y digamos, eso ya también te sirve como para ir planeando, ¿no? Para que te alcanza, cuánto me puedo gastar, cuánto es mucho, depende, ¿no? Tal vez para algunos 10,000 pueda representar demasiado y para otros 10,000 sea tan solo su 1 o 2% y pudiesen todavía invertirle más, ¿no? Esta parte de la publicidad, etcétera. Entonces, más o menos. Ahora, te escuché comentar en algún momento cuando nos estabas platicando fuera de cámaras la parte de cómo inició Dental Business Training y todo, que cuando tú les explicabas, dije, yo tengo 5 cuentas bancarias. ¿Qué objetivo tiene tener tantas cuentas bancarias? Supongo que es la organización de tus ingresos y de todo, pero ¿me puedes explicar un poquito más esto para saber cómo lo distribuyes o cómo lo administras tú? Sí, claro que sí. Bueno, quedamos que tiene que haber una facturación formal, entonces por obvias razones yo tengo que estar, como lo comenté, lo hemos estado comentando, yo tengo que dividir ese pastel en varias cuentas. Entonces, yo no puedo tener, vaya, una sola cuenta para todo. Pues no le llamaría error, porque realmente más bien es desconocimiento. Si tú tienes 5, bueno, vamos al ejemplo más básico, 4 cuentas de banco, ¿sale? La cuenta número 1 se le llama cuenta eje. Es la cuenta que recibe todos los ingresos del negocio. Todos, absolutamente todos. Y las otras 3 cuentas se les llama de la siguiente manera. La primera se llama cuenta de ganancias, la segunda se llama cuenta de impuestos y la tercera se llama compensación del dueño. Entonces, aquí sí llevan porcentajes y el ejemplo que yo siempre les pongo cuando les doy cursos es 60% del ingreso, vaya, total en el mes, vamos a suponer, ¿no? El 60% se te tiene que ir en gastos sí o sí. Ahora, esos gastos son deducibles. Hablamos de nómina, INFI, Infonavit, depósito dental, costos, etcétera, ¿no? 10% a la cuenta de ganancias, 15% para los impuestos y 15% para la compensación del dueño. Entonces, por eso es que son esas 4 cuentas. Ahora, estas 3 cuentas, digamos, no propias de que me voy a recibir dinero de la clínica o del negocio, son cuentas, como yo les digo, son cuentas de división únicamente. O sea, lo que yo no quiero, y no sé si te haya pasado con algunas personas que también les hayas prestado la parte de los cursos, que de repente tienen un mes súper bueno y lo tienen un mes hacia abajo, y entonces tienen que intentar ahí como compensar, pero el problema es que cuando tienes mucho dinero en la cuenta te emocionas y gastas en un montón de cosas que no tienen sentido. Entonces, por eso es que el principio dice lo siguiente: si tú tienes un plato enorme de comida, te lo vas a comer. En cambio, si te dan un plato más pequeño, también te lo vas a comer y vas a quedar igual de saciado. Entonces, el fundamento es que tu cuenta del 100% de los ingresos la vas a partir en 4 para decirte, solamente el 60% de lo que está aquí es para gastos y te haces pelotas. Oye, es que no alcanzo. Entonces, ese es tu problema por haberte agenciado más pasivos, por comprar cosas que no tenían sentido, por no apegarte a los presupuestos, por no apegarte a un montón de cosas. Entonces, por eso es que esa es la razón, vaya, de las 4, de las 5 cuentas, ¿no? La quinta cuenta se le considera eh, cuenta de gasto variable, pero yo se las quito porque en odontología, Ruth, y bueno, para que nos escuchen, los dentistas son o somos, yo ya no, pero en ese entonces sí, compradores compulsivos de puras cosas que no funcionan para nada. Te venden un aparato, ay, sí lo voy a comprar, ¿para qué sirve? No sé, pero ya lo tengo ahí en la clínica porque lo puedo subir a Instagram. O sea, cosas así. Y de repente tienes materiales dentales que nunca han utilizado, están nuevos, caducados, etcétera, y gastan en ese tipo de cosas que, insisto en lo mismo, no tienen sentido. O tienen un montón de uniformes quirúrgicos, ¿no? Porque ya empezaron con la onda de que no, ahora sí tenemos que vernos bien fashion y ya hasta incluso un doctor empieza a vender sus uniformes, o sea, y empiezan a tener gastos así como extraordinarios y por eso les quito yo esa cuenta de gasto variable, ¿no? Para que no tengan tentación, ¿no? Si no No, existe, exacto. si no está, no existe. No existe, Ok, exactamente. ok. Pero esa manera que se hace de distribuirlo, tener un mejor control financiero y que, pues bueno, me hace todo el sentido porque también en múltiples cursos, talleres y cosas así de finanzas personales es lo que te dicen, ¿no? Divide, divide. Y alguna vez, no sé si has leído el libro de La ganancia es primero,
que ese libro es muy bueno y te recomienda en algún inicio. De hecho, pueden escucharlo, pueden leerlo, en donde quieran, ahí está en muchas plataformas. El libro de la ganancia es primero justamente tiene ese fundamento. Divide en diferentes cuentas que algunos pueden pensar que es muy tedioso, pero cuando lo ordenas de esa manera, tienes una mejor estructura y el libro de la ganancia es primero justamente te motiva a eso, a decir, a ver, siempre te gastas todo y al final dices, ¿cuánto me quedó? Eso es mi ganancia, eso es mi utilidad. Y la ganancia primero fomenta lo contrario. A ver, de todo eso tienes que sacar tus utilidades, aunque sea un porcentaje mínimo, y de lo que te quede, empiezas a ver que rescates lo de tus nóminas, tus gastos operativos, y ya de ahí la reinversión, tus gastos en material, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Ujú. me parece una estrategia bastante buena y rescato esto que has dicho. O escuché en un curso en algún momento, ¿no? Eso de, mujeres, no se emocionen, no hay hombres millonarios, hay empresas millonarias, ¿no? Y me daba mucha Exacto. risa justo por eso que tú comentas, ¿no? La parte de, lo que pasa es que el empresario es pobre y la empresa es la que tiene todos los recursos. Al final de cuentas, establecer el sueldo es importante, porque también muchos no lo hacen, algunos también no, ni salario tienen, ¿no? Pero yo Ujú. empecé así, de hecho, ¿eh? Sin salario, sin nada, y después hasta que me di cuenta, ¿y ahora qué hago? Digo, ya lo reestructuré, pero lo aprendí a la mala, ustedes háganlo bien. Pero la verdad es que funciona y es cierto, ¿no? Muchas veces esa parte del dinero que tú tienes, que está más bien invertido en tu empresa, en tu clínica, y que te puede redituar a futuro de otra manera, ¿no? Y que también a veces la inversión inicial, pues es tu tiempo, ¿no? Por eso es que estamos acá, porque muchas veces que nos estancamos en un consultorio dato consulta depende tanto de nuestro tiempo, otorgar un servicio depende tanto de todo este tiempo que si no aprendes estas cosas que estamos diciendo ahora, jamás vas a poder delegar, escalar, porque siempre va a depender tu tiempo y a menos que te multipliques en 8, no vas a poderlo, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, eso exactamente. me parece genial. Oye, y en el rubro financiero, no sé si algo más me esté faltando, algo que sea muy importante, Sensei Ángel, tú dime, algo que quieras compartir para cerrar este punto del área financiera que sea, no sé, un error muy frecuente o algo que nadie haga y que creas que tengan que hacer. Ah, sí, claro que sí, con gusto. Sí, de hecho, es lo que te iba a comentar. Ah, pues la idea de esta idea de las cuentas y del plato y de todo la saqué de ese libro, de La ganancia es primero. Mm, bueno, aquí hago como un paréntesis así y luego ahorita sigo con esa parte de las finanzas. Está bien. Les voy a dar una recomendación, digo, a las personas que nos están escuchando, y esa recomendación es ponte a leer libros que sean complicados de entender técnicamente hablando, porque existen los medicamentos, vaya, que tienen una función dentro del cuerpo, no modifican funciones, vaya, potencializan tus funciones como ser humano y existen los placebos. Y hay, yo creo que de 100 libros que se hacen al año, poniendo un ejemplo, 99.9% son placebos. Cerca del 0.001% son libros que te van a servir porque son libros muy técnicos, complicados de entender. Entonces, a mí me dicen, oye, recomiéndame un libro, ¿no? Digo, te recomiendo el de Escalando de Bern Harnish. Y luego lo compran y me dicen, no le entendí nada. Es más, no habla de ninguna historia de nada. Les digo, pues es que son libros que son técnicos, que o sea, te van a ayudar a que entiendas el porcentaje de rentabilidad, el porcentaje de ocupación hora sillón dental, o sea, cosas que son técnicas, que te sirven. No te van a decir, es que yo empecé de esta manera y luego aquí vibré alto y medité todos los días y tarugadas así que no sirven para nada. Y te lo digo porque a mí en su momento yo caí mucho en ese tipo de cosas. Cuando yo, o sea, leía un libro, por ejemplo, Profit First, La ganancia es primero, o Ben Harnish, y yo decía, pinches libros no manches, están bien, o sea, no entiendo cómo hay gente que los puede leer, ¿no? Y entonces prefería leer Padre Rico, Padre Pobre, N cantidad de libros similares, porque sentía como identificación hasta cierto punto, pero en algún punto, y les va a pasar, lo lees y dices, pues es que se parece a lo de fulano, se parece a lo de sutano, se parece a esto, o sea, como que es la misma idea, pero le están dando vueltas y vueltas y vueltas. Cuando ya empiezas a notar ese tipo de cosas y empiezas a caer como en un bache, quiere decir que necesitas migrar a libros que no entiendas para que te saquen, ahora sí literal, de tu zona de confort, que es tu placebo de toda la vida, ¿no? Entonces nada más digo, quería hacer ese comentario porque pues efectivamente yo de ahí tomé esa información, Ruth, de la ganancia es primero.
Genial, genial. Me late. Ahora sí pasa a la parte. Sí, claro que sí. En la parte financiera, lo más importante, al menos en la clínica, es obtener tres tipos de utilidades. Las utilidades se ven siempre en un estado de resultados. El estado de resultados es el estado de pérdidas y ganancias de un mes histórico, vaya, que ya pasó o que ya sucedió. Entonces, vamos a tener la primera utilidad que se llama utilidad neta. Después de quitarle los costos a mis ingresos totales, me debe de quedar cerca del 90% de utilidad neta. Y este 90% es importante porque en ontología, si no tienes un 90% de utilidad neta, no vas a armarla para todo lo demás, ¿sale? Ahora sigue la siguiente, que se llama utilidad operativa o utilidad antes de impuestos. La utilidad operativa o antes de impuestos tiene que estar por arriba, forzosamente por arriba del 25%. Y eso que me estoy yendo así a números casi que en el sótano, ¿no? Y tu utilidad neta debería estar por arriba del 15%, 16, 17% aproximadamente, ¿no? Entonces, ahora todos estos porcentajes dices, bueno, ¿y cómo los obtengo? Pues leyendo libros de contabilidad aburridos, no libros placebo, ¿verdad? ¿Como cuáles? Nos mencionaste uno hace ratito, de escalabilidad. El de Scaling Up de Bern Harnish, el de la ganancia es primero, el de Clockwork, también de Mike Michalowicz, de trabajar como relojito. Prácticamente cualquier libro de contabilidad que te hable de cómo hacer estados de resultados, análisis de estados financieros, no recuerdo ahorita el nombre del autor, análisis de inversiones, pero son libros, vaya, de fórmulas, vaya, de porcentajes y vienen ejemplos y todo, o sea, son libros pesados, vaya, para eso. Ok. Oye, y ahorita que estamos hablando de todo esto de las finanzas, parte de obtener toda esa utilidad es poner bien tus precios. Y muchas veces la práctica es ver cuánto cobra el de al lado para ver cuánto voy a cobrar yo. Pero háblame acerca de cómo establecer los precios. He tenido muchas preguntas en TikTok, en Instagram, incluso de odontólogos médicos que preguntan, ¿y entonces cuánto te tengo que cobrar, no? ¿Cuál es el costo? Y quizás la respuesta que ellos esperan es que yo les diga, ah, este es el monto, la endodoncia cuesta esto. Pero sabemos que no es así. ¿Quieres hablar un poquito de esta parte de por qué no puede existir un solo costo y qué tienes que considerar para establecer estos precios en odontología? Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, en ontología se tienen que tomar en cuenta, digamos, dos bloques grandes, tienen sus subdivisiones. El primero se llama el costo empresarial. El costo empresarial es cuánto le cuesta a tu empresa que tú ocupes el sillón o el espacio, porque pues obviamente ese espacio o ese sillón tiene que estar pagando renta, agua, luz, teléfono, sueldos, etcétera, etcétera. Entonces se saca una cosa que se llama costo empresarial y va a depender en gran medida de cuánto personal tengas contratado, de qué sueldo te estés pagando tú, de cuántas horas estés ocupando para realizar X procedimiento, por ejemplo, una endodoncia, una ortodoncia, etcétera. Y una vez obtenido el costo empresarial, que se obtiene más o menos de la siguiente manera, son costos y gastos del mes divididos entre el número de horas que abre la clínica o el consultorio al mes, te va a dar un numerito, ¿no? Entonces, eso se sacaría de esa forma, digamos, el costo empresarial. Tendríamos que añadirle aquí, en el caso de odontología, laboratorios dentales, que es parte también del costo empresarial, y prácticamente es todo. O sea, serían esos, digamos, esos dos familias, vaya, tres familias de costos y gastos. Y después vendrían las partes que hacen crecer el negocio, que sería mejora de la empresa, ganancia, comisiones bancarias e impuestos. O sea, digamos que tu costo empresarial como tal te va a dar un cociente o una cantidad. Y tú dices, bueno, con esto ya está bien cobrado X cosa. No, porque me está haciendo falta meter estos rubros, ¿no? Que aproximadamente serían 10% para mejora de la empresa, 10% para ganancia como mínimo, 3.5% de comisiones bancarias y manejo de cuentas y todo ese rollo, y 15% de impuestos, que de hecho ya lo estamos incluso hasta apartando en las cuentas, ¿no? de banco. Entonces, esos serían, y obviamente también tendremos que incluir la familia de los insumos para realizar el tratamiento. En este caso, de la endodoncia, pues los productos o aquellos insumos que se necesitan para poder hacer una endodoncia, para hacer una limpieza, para hacer una consulta, etcétera, ¿no?
Y por último, digamos que en el bloque número 4 tendríamos que poner los honorarios de la persona que se va a encargar de ejecutar dicho procedimiento, en el caso de que sea un proveedor externo. En el caso de que sea una persona que tiene su nómina, pues evidentemente no se tiene que poner nada en este rubro, ¿no? Entonces sí es un poquito medio complejo, se explica más fácil en un Excel para que vayan viendo cómo se mueven los números, Claro. pero en general así es. Sí, ahora en este momento todo el mundo así haciendo cuentas, pensando, ¿no? Quienes están en Sí, sí, Spotify, así de ¿cómo, qué sumo? No, pero está bien, hasta yo, ¿no? Así, ching, ¿dónde lo anoto? sí, Pero oye, exacto. no, pero está muy bien hacer ese ejercicio y que realmente se den a la tarea de escuchar, repetir. Este episodio siempre está grabado en YouTube, en Spotify, en cualquier plataforma, para que lo repitan y vean exactamente lo que Ángel nos está diciendo, para que lo apliquen y realmente vean los resultados que quieren. Ahora, hablabas ahorita de meter ahí honorarios y veo que en el rubro dental, digo, no soy yo dentista, pero lo he visto con algunos colegas odontólogos que lo manejan así como, ¿cómo le pago al colega que viene conmigo? Y me gustaría tocar esta parte, ¿no? Porque algunos dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿le pago porque viene y por su tiempo o un porcentaje del procedimiento que me está realizando? O sea, cuando no están en nómina, vaya, Ujú. ¿cómo le pagas a ese colega que viene a trabajar contigo? Ok, sí, de hecho, pues eso, yo creo que de 10 mensajes que me mandan por Instagram, yo creo que 12, de 10 mensajes, 12 son de eso, ¿cómo le pago a un especialista? Porque tienen, ¿cómo les podría decir? O sea, muchos tenemos en su momento, al principio, como que la idea de que el hecho de que traigas especialistas a tu consultorio va a hacer que tengas más ingresos. Entonces, a la hora de querer hacer esa negociación, como que les falta entender cómo funcionan las finanzas, ¿verdad? Entonces, en general, así a grosso modo, ¿se acuerdan que comentamos lo del costo empresarial, ¿no? Entonces, dentro del costo empresarial, que obviamente son costos únicamente del negocio, el hecho de que venga un proveedor externo, y ojo con esta palabra de proveedor externo, porque no es un elemento del equipo, es un proveedor de servicios, hace un servicio, se le paga obviamente su cantidad y la clínica se queda con otra cantidad en donde por lo mínimo deberías de estar rescatando, para que lo anoten, gastos fijos por hora del negocio, gastos variables por hora del negocio, insumos, si es que tú le prestas insumos, ganancia, mejora de la empresa, comisiones de banco e impuestos. Y así sabrías cuánto es lo que debería, por lo menos, digamos, de quedarse tu clínica. Ahora, ¿cuánto se le paga al colega? La fórmula es bien sencilla. Hablas con el colega y le dices, ¿cuánto quieres que te pague? Porque el colega tiene que venir a trabajar a gusto. Ahora, si tu mercado meta es un mercado a lo mejor vulnerable o de pobreza alta o de pobreza media, pues entonces a lo mejor el especialista te está cobrando demasiado para el mercado y no lo va a poder costear y no está mal, o sea, vaya, es normal. Entonces tendríamos que conseguir un colega que nos quiera cobrar más, menos, mejor dicho, ¿no? Entonces es muy simple en matemática, vaya. Claro. Y es cierto, ¿no? Porque también a veces los costos dependen mucho de la población para la cual estamos brindando nuestros servicios. Entonces, eso me parece muy bien. Oye, Ángel, y ya para ir cerrando el podcast, estos podcasts son de los que se nos pasan así como que, ¡no! De Que volada. no se Ujú. acaben. Pero para ir cerrando este episodio, estábamos en la parte de o sea, el último pilar que nos falta tocar es la parte administrativa, pero quisiera Ujú. enfocarlo un poco hacia el control de los insumos que ya antes comentabas. O sea, ¿cómo Ok. controlas esto? Porque, por ejemplo, yo aquí somos un conjunto de consultorios y tengo el Ujú. tema de que pues tenemos un área de almacén, vaya, ¿no? Donde guardamos pues, el material, el equipo, etcétera, etcétera. Pero tú cómo nos aconsejas, porque también entiendo que no es comparable ni el material ni el equipo que se ocupa en medicina que lo que ustedes hacen, porque sí el trabajo en odontología implica muchos mayores insumos y materiales. Entonces, ¿cómo llevas este control desde la compra hasta el hecho de que, El bueno, almacén. y el almacén, pero la venta, ¿no? En realidad, porque es lo que ya estás ocupando, ¿no? Desde la entrada hasta Ajá. la salida de este producto, ¿qué es lo que tú haces? Ah, ya, ya. Bueno, eso yo le nombro o le denomino rotación y control de inventarios, y porque es a lo que te refieres, ¿no?
La rotación y control de inventarios, bueno, para mí son tres departamentos o tres divisiones mejor, para que sea más fácil, ¿no? El inventario viene directamente del proveedor, ¿sale? O sea, el proveedor, en este caso Depósito Dental o Lanceta o Farmacia, es el proveedor. Entonces, yo de la proveeduría compro mis insumos y los meto al inventario. El inventario no está en el negocio, el inventario está distante del negocio, ¿sale? Que podría ser, por ejemplo, la casa de algún socio, o en este caso, mi casa, que también es casa de ustedes, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el inventario. Ahora, el inventario tiene que abastecer al negocio y hay dos divisiones. La primera se llama almacén y la segunda se llama consumibles. El almacén, pues, es un lugar común donde surtimos los consumibles de cada uno de los consultorios. Entonces, se llevan básicamente dos rotaciones o dos controles de inventario. El primero se lleva desde el consumible, desde la persona que está tomando el material, y el segundo se lleva en la entrada del almacén. A esta entrada del almacén y salida del almacén a la hora de ponerlo como consumible se le conoce como primeras entradas y primeras salidas. En administración se utiliza mucho eso, sobre todo con los productos que son perecederos. Y entonces, por así decirlo, ¿no? Una caja de guantes, vamos a suponer, una caja de guantes chicos, entra fecha de entrada, ¿no? Primeras entradas. Entra el día 13 de abril y se termina el 26 de abril. Entonces, transcurrieron cierta cantidad de días, fecha de entrada, fecha de salida, primera entrada, primera salida, y entonces la resta me va a dar el resultado de cuántas cajas de guantes chicos necesito tener en el almacén cada mes. Entonces, eso aplicaría para gasas, para jeringas hipodérmicas, para guantes, para cubrebocas, para prácticamente lo que ustedes quieran. Es decir, va a haber un promedio de consumo de las personas que están consumiendo de cada uno de sus consultorios, un promedio aproximado de cuánto está consumiendo el negocio y quedamos que iba a ser del 10% de los gastos, ¿verdad? 10% de los ingresos, perdón. Oye, ¿cómo controlas las salidas? Por ejemplo, cuando ya llega el material o el equipo al odontólogo que ya está trabajando con el paciente, ¿cómo le controlas eso para evitar, porque suele pasar también en los hospitales, de ya me llevé la bata, quién sabe qué tantas cosas? ¿Cómo evitas esa parte? Bueno, es que nosotros en odontología trabajamos a cuatro manos. Hay un asistente y hay un dentista. Entonces, la asistente que está en nómina llena una cosa que se llama bitácora de consumos. Entonces, esa bitácora de consumos la revisa administración cada semana. O sea, acá su servilleta. Y Oye, pero entonces, esa bitácora es, no sé, ¿es un Excel, es un libro o cómo es? es de puño y letra. Mira, Sí, un de libro. hecho, aquí las tengo. Sí, 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 es un libro de rayas, como les dicen, bitácoras de obra, y se llenan de puño y letra. Ahora, me dicen, no, es que estamos en el 2023, lo podemos llenar en Excel. Pues sí, pero el Excel se puede modificar y está allá, ¿no? Claro, llevas un súper mejor control, ¿no? Para evitar esto. Y Oye, entonces Ángel, cuando te empieza a sonar algo medio raro ahí en la bitácora, pues le dices al asistente, oye, ¿por qué se está consumiendo aquí tanto? ¿Qué fue lo que pasó? No sé, pregúntale al doctor y ya vas con el doctor, oye, ¿qué onda con 4 cartuchos de anestesia para sacar una muela o qué rollo? ¿qué pasó ahí? ¿De dónde fue la cesárea, no? Ajá, exacto, exacto, exacto. Oye, hemos hablado un montón de cosas. La verdad es que siento que todo esto ha sido de muchísimo valor, mi queridísimo Sensei. Y bueno, solamente y para cerrar, quisiera que nos dijeras, porque sé que tú das cursos de esto y que una cosita, o sea, solo lo de la bitácora, como te dije al inicio, puede ser toda la clase de cómo llevar el control, pero me gusta mucho que nos hayas dado todo este panorama. Y quisiera que nos contaras un poquito lo de Dental Ujú. Business Training Business training. y cómo te Ajá. pueden contactar, qué servicios tú ofreces en caso de que alguien pues, quisiera también, sobre todo odontólogos, porque veo que traes toda la experiencia en esto, si te quisieran contactar, etcétera, que vamos a dejar aquí de todas maneras en los comentarios, si estás en YouTube, en la descripción, si estás en Spotify, aquí también en la descripción del audio del podcast van a estar los datos de Ángel, pero cuéntanos un poquito de esto. Sí, claro que sí, con gusto. Soy dentista, sí, y soy especialista en endodoncia y me metí a una maestría de negocios
sin saber absolutamente nada, sin saber Excel, sin saber qué es rentabilidad, qué es nada, absolutamente nada. Y cuando me preguntaban los maestros que por qué estaba ahí, siempre les decía que porque quería administrar mi negocio y me decían, ¿qué negocio tienes? Yo les decía, pues quiero poner una clínica dental. Entonces todos se quedan así como, ¿una clínica es un negocio? Comencé a hacer como una planeación de cómo quería que funcionara una clínica dental, desde todo, o sea, desde cómo contratar a la gente, sueldos, cómo hacer un precio, por ejemplo, de un tratamiento dental, cuáles son los pormenores que llevan esos precios, qué onda con la parte fiscal, qué onda con los controles administrativos, qué hacer, por ejemplo, si yo no estoy en la clínica y la clínica tiene que seguir funcionando, todo ese tipo de cosas las empecé a escribir. Entonces, pues ya se dio la oportunidad, puse yo una clínica, ya obviamente tenía las especificaciones de cómo, digamos, ya tenía la planeación hecha y comenzamos a trabajar y nos empezó a ir, o sea, no bien, sino bastante bien los primeros 8 o 9 meses, pero así súper, súper bien. Y pusimos una segunda clínica, más o menos como a los 6, 7 meses de haber puesto la segunda clínica. Una doctora que trabaja con nosotros me dice, oye Ángel, necesito hablar contigo. Y yo, sí, ¿qué pasó? Dime. Oye, ¿cómo le haces para que la clínica trabaje y tú no estés? Y tengas un montón de gente y hagas las cosas y no estés. Pues, se me hace como increíble. Entonces le empecé a decir, mira, yo la estructuré de esta manera, estos son los horarios, abrimos así, hacemos juntas una vez al mes, se ven estos puntos, manejamos 5 cuentas de banco. O sea, le empecé a decir, vaya, cómo era el know-how de la clínica y la chica así como de, no manches, es que me estás hablando en otro idioma. O sea, sí es dental, pero es otro idioma. ¿Cómo ves si me das una capacitación? O sea, te pago porque me capacites para yo también administrar mi negocio, mi clínica, ¿no? Dije, pues sí, me parece, suena bien. Entonces, es más, me dice, incluso le puedo decir a otros 2 compañeros y pues ya seríamos 3, ya te pagamos entre los 3 para que te convenga la hora, ¿no? Y yo, sí, suena bien. Entonces, pues no fueron 3, fueron 9. Y eran 9, después 11, después 15, 17, 19, 20, 21, 22 personas. Tenía que estar rentando lugares ahí para dar los cursos y todo. Hasta que llega lo de la pandemia, ¿no? Y entonces, pum, adiós cursos presenciales y adiós todo ese tipo de cosas. Entonces, pues obviamente con el tiempo de la pandemia, como teníamos mucho tiempo, pues empecé a crear contenido. Y a partir de ahí fue que nació la marca de Dental Business Training, gracias a la pandemia y a este esquema que venía anteriormente trabajando con los doctores de asesorarlos, pero en cuestiones administrativas. Entonces, así fue que nació justamente Dental Business Training. Entonces, de ahí nació la idea de dar el diplomado que yo daba de forma presencial, pero ahora lo doy en línea. Y entonces, generalmente abrimos 3 generaciones por año. La siguiente generación comienza ahora en junio de este año, para que pidan informes. Es un diplomado 100% enfocado en clínica dental, o sea, quienes tienen ya personal, quienes tienen ventas, que tienen 2, 3 sillones dentales y tienen un relajo ahí en la clínica, ¿no? Entonces está dirigido específicamente así a esas personas. Y después empezaron a consultarme para ciertos temas en particular. Entonces les doy asesorías en línea a algunas personas y pues digamos que ese es el otro servicio. Y el servicio ya número 3, que ya ese fue como muy peculiar con ciertas personas que me lo pidieron, me dijeron, mira, a mí no me funciona en línea, yo quiero que me vengas a capacitar a mí y a mi personal. Entonces, pues obviamente ahí implica otro esquema, ¿verdad? Tanto de honorarios como de gasto, como de todo, muy diferente. Entonces, me desplazo hasta sus ciudades, los capacito a ellos o a los socios o a los dueños y al día siguiente capacito al equipo en el nuevo sistema administrativo de trabajo. Entonces, digamos que esas son como las 3 variantes, vaya, que tenemos ahorita, Ruth, como ves. Pues son, digamos, las variantes, pero que van enfocadas a diferentes rubros, a diferentes necesidades, así que eso me gusta bastante. Y pues vamos a dejar aquí los datos de Ángel para que cualquiera que necesite profundizar en estos temas, sobre todo ya escucharon a aquellos odontólogos que son mis seguidores y que están por acá, pues no hay nadie mejor que Ángel y Dental Business Training para poder orientarles en este aspecto y resolverles todas sus dudas. Poner en orden, ¿no? Te escuché decir, corrígeme si no es cierto, pero te escuché decir por ahí en Instagram algo así como te ayudo en ese brinco, ¿no? Que es de irte desde consultorio hasta lo que ya es una clínica, ¿no? Que en resumidas cuentas eso es lo que tú haces.
Sí, de hecho, ese es, digamos, la premisa principal es de consultoría clínica dental, así, tal cual lo acabas de decir. Y tengo clínicas, o sea, tengo clínicas y que, digo, no sabía que existían, ya obviamente con lo de la pandemia se empezó a saber, ¿no? O sea, clínicas que tienen sillones 60 sillones dentales, son privadas, obviamente, veintitantos sillones dentales que tienen cantidades de facturación infernales y también tienen broncas, obviamente. Perfecto. Hemos llegado al final de este episodio en Linfocito Estratégico. Agradecemos a Sensei Ángel. Chequen, por favor, aquí abajo los datos de contacto y nos vemos la próxima.